Pues ya estamos de vuelta aquí en La Noticiera. Muchas gracias por permanecer. Y hoy es miércoles, y como todos los miércoles, es el librero de Denova. Denova, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este librero. Bienvenida a La Noticiera, que ayer cumplimos un año. Ayer cumplimos un año, sí. Sí. Pero te falta decir, pues bueno. Pues eso. No nos vas a felicitar, no me vas a Muchas felicitar por mi año en La Porque el Noticiera. librero del monero, aunque digas que otra cosa, pero es fundamental para La Noticiera. ¿Sí? Yo creo que muchas personas incluso nos ven por el librero del monero. Claro que no. Claro que sí, es el día favorito. Bueno, entre ese y tesitura, la verdad. Pero escríbanos porque sé que sí es de la sección favorita. Y ya va a cumplir un año, en menos de un mes. Yo no recordaba que tan pronto, o sea, que tan pronto que empezó La Noticiera, en menos de un mes, entró el librero. ¿Qué día fue? ¿Lo pensamos? El 6 de noviembre, creo. Pues hay que hacer también algo para festejar. Pachanga, sí. Otro pastel. ¿Qué nos traes hoy, Denova? Pues bueno. En tu librero. Pues hoy les traemos este libro de Fernando Pessoa. Bueno, dentro de este libro está este poema de El guardador de rebaños y es, yo creo que de mis favoritos así de toda la vida. Hay cosas hoy que precisamente lo estaba revisando, no recordaba que en alguna cosa no concuerdo mucho, pero supongo que también la poesía no es para concordar. Pero en gran parte me parece pues esto como muy revelador, muy cada vez que lo leo también siento que encuentro nuevas cosas y siempre me ha gustado mucho. Entonces, si me lo permites, voy a leer algunos fragmentitos, obviamente pues no todo porque es muy largo. Aquí justamente de mis favoritos es justo cuando inicia. Dice, yo nunca guardé rebaños, pero es como si los guardara. Mi alma es como un pastor, conoce el viento y el sol y anda en manos de las estaciones, siguiendo y mirando. Toda la paz de la naturaleza a solas viene a sentarse a mi lado, pero permanezco triste, como un atardecer para nuestra imaginación, cuando refresca en el fondo de la planicie y se sienta por la noche, ha entrado como una mariposa por la ventana. Y también acá, bueno, así es como inicia, ¿no? Y en otro que lo había puesto acá, y ya acá está. Dice, hay bastante metafísica en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Yo qué sé de lo que pienso del mundo? Si enfermase, pensaría en ello. ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión tengo sobre las causas y los efectos? ¿Qué he meditado sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo? No sé. Para mí, pensar en eso es cerrar los ojos y no pensar. Es correr las cortinas de mi ventana, pero no tiene cortinas. El misterio de las cosas, ¿qué sé yo lo que es el misterio? El único misterio es que haya quien piense en el misterio. Quien está al sol y cierra los ojos comienza a no saber lo que es el sol y a pensar muchas cosas llenas de calor. Pero abre los ojos y ve el sol y ya no puede pensar en nada, porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace, y por eso no yerra y es común y buena. Metafísica, ¿qué metafísica tienen aquellos árboles? La de ser verdes y encopetados y tener ramas, y la de dar fruto en su momento, que no nos hace pensar a nosotros que no sabemos dar por ellos. Pero qué mejor metafísica que la suya, que es la que no sabe para qué viven, sin saber que no saben. Bueno, y en fin, aquí continúa. Dices como trabalenguas, ¿no? Sí, pero bueno, ahorita lo debatimos. También acá, ay no, espérame. Creo que ya lo perdí. Bueno, sí, creo que ya lo perdí. Pero ver, ¿tú lo leíste también? Que sí, yo lo leí, que me quedé con la impresión de que tal vez ya lo había leído hace muchos años y no lo ubicaba, y ahora que lo releí, o bueno, que lo leí pensando que era la primera vez, hubo fragmentos que yo dije, esto yo ya lo leí. Incluso había uno que lo recordaba perfectamente. O sea, que incluso un poco como que lo memoricé cuando lo leí por primera vez, y al encontrarme con esa parte, dije, esto yo ya lo había leído. Porque hay un momento en que habla de Dios y habla de Jesús. Sí, eso también es. Y él dice, bueno, habla muy mal de Dios.
dice que es un tipo de lo peor, y que si vamos a creer en Dios, dice algo así como, si, no creo en Dios, pero sí creo en el sol, en el cielo, en los montes, en las llanuras, tal. Si eso es Dios, ¿por qué le decimos Dios y por qué no mejor le decimos montes, llanuras, etcétera, en la naturaleza, ¿no? Eso cuando lo leí lo recordé otra vez, entonces ya no estoy muy seguro si lo leí o no lo leí. Acá está. ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Dice: no creo en Dios porque nunca lo vi. Si Él quisiera que yo creyera en Él, vendría sin duda a hablar conmigo y entraría por mi puerta adentro diciéndome, aquí estoy. Tal vez esto es ridículo a los oídos de quien, por no saber lo que es mirar las cosas, no comprende a quien habla de ellas con la forma de hablar que el observarlas enseña. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el sol y la luna, entonces creo en Él. Entonces creo en Él en todo instante y mi vida es toda una oración y una misa y una comunión con los ojos y por los oídos. Pero si Dios es los árboles y las flores y los montes y la luna y el sol, ¿para qué le llamo Dios? Le llamo flores y árboles y montes y sol y luna. Porque si Él se hizo para que lo viera yo, sol y luna y flores y árboles y montes, si Él se me aparece como árboles y montes y luna y sol y flores, es que quiere que le conozca como árboles y montes y flores y luna y sol. Y por eso le obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que Dios de sí mismo? Le obedezco en vivir espontáneamente como quien abre los ojos y ve. Y le llamo luna y sol y flores y árboles y montes. Y le amo sin pensar en Él y le pienso viendo y oyendo y ando siempre con Él. Yo vi una entrada acá. Dice, pensar en Dios es desobedecer a Dios, porque Dios quiso que no le conociéramos, por eso no se nos mostró. Seamos sencillos y calmos, como los regatos y los árboles, y Dios nos amará haciéndonos bellos como los árboles y los regatos, y nos dará verdor en su primavera, y un río a donde tener que ir cuando acabemos. Wow. Te iba a preguntar, ¿por qué fue que te gustó? Pero bueno, es un poco claro por qué, pero sí me gustaría que nos lo contaras, pues. ¿Qué fue lo que te gustó? Porque me dices que lo has leído varias veces. Lo he leído varias veces. No recuerdo cuál fue la primera vez que lo leí, supongo que en la prepa, y supongo que en la prepa también en medio de varias crisis existenciales, entonces me hizo mucho sentido, pero sobre todo cuando más pienso que me gustó fue precisamente en la facultad, también en otra crisis existencial, porque... En filosofía. Porque sí. Sí es algo muy... Pessoa es muy filosófico, Sí, ¿no? sí. Y pienso que precisamente, como que tal vez ese acercamiento que yo tenía a la filosofía era como intentar encontrar respuestas y jamás encontré más preguntas, ¿no? Y entonces creo que el poema en general, como una de las ideas que a mí más no quiero decir me gustó, sino que más encontré sentido, fue sobre que no es necesario pensar, ¿no? O sea, no es necesario razonar el mundo o estar de acuerdo con el mundo o tener una conclusión sobre el mundo para existir. Hay una parte en la que incluso sobre no sé si dice infelicidad, pero sí cierta tristeza, ¿no? O sea, incluso la tristeza, el sentirse desganado, es parte de la propia vivencia humana, y a veces el poner juicio sobre eso de valor, sobre que estar triste es malo, pues puede hacerlo peor, digamos, y es parte de lo de todo, ¿no? Entonces pienso que esa idea fundamental, como ¿quién nos dijo que para vivir era requisito indispensable tener una conclusión sobre lo que es vivir? Y creo que también ese acercamiento, pues sí, de la sensibilidad que tiene el propio poema con la naturaleza, con las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, hace muchas referencias al sol, al calor, a las ventanas, a la vida en general. Esto, por ejemplo, también de la religión, que donde habla, tal vez ahorita entraremos, pero donde habla del niño Jesús, ¿no? Pero como un niño tal cual, un niño travieso, que como lo divinamente humano, ¿no? Y entonces pienso que esto, en cuestión como filosófica, de decir, no es necesario, o sea, no es una cualidad que tal vez en un sentido intelectual se le ha dado mucho valor en el hecho de, no razonar, sino no es necesario tener la razón para vivir o tener conclusiones para vivir, ¿no? En el lado religioso también, sobre
creo que es esta perspectiva de los dogmas, de ciertas imposiciones, cuando tal vez todo es mucho más sencillo y más asequible para todas y para todos por el simple hecho de existir. Lo que sí me dejó pensando, ya para terminar, es una parte donde habla de una persona que como que se le acerca y le habla de la justicia y de la maldad del mundo, una cosa así. Entonces dice que él empieza como con los ojos llorosos y que seguramente la otra persona está pensando que le hace sentir claro sobre la injusticia y sobre esto, ¿no? Y entonces él dice algo como, no, es más bien porque no hay como no lo dice obviamente como yo lo estoy diciendo tan burdamente, pero dice algo como del natural egoísmo. Y que entonces si no pensáramos, como que si siguiéramos nuestro natural egoísmo, no tendríamos tantas dificultades, como un sentido quizá muy estoico, ¿no? En general una visión muy estoica. Sin embargo, ahí yo difiero porque pienso que también es natural, así como el aroma, va a sonar súper hippie, pero yo sí creo que es natural, ¿no? O sea, tener empatía, no es algo que pensemos. El ver sufrir a los otros, yo creo que es más natural el sentir empatía. Y que sí hay egoísmo, por supuesto, y instintos de sobrevivencia, pero creo que ya la cuestión de hacer sufrir o infringir daño a otros tiene que ver más con no encauzarse a lo que realmente sentimos y somos, a esos sentimientos primitivos también de cierta ternura, pues sí, cierta cuestión incluso gregaria y de simpatía y de estar cerca de los otros. Lo vemos en los animales, por ejemplo, también. Claro, sí, también toda esta cuestión de supervivencia y de que se comen unos a otros, pero no hay necesariamente, bueno, a lo mejor ya un biólogo especialista diría, no, sí, la orca marina sí tiene cuestiones, Dolo. Ajá, dolo. Yo he escuchado eso, ¿no? Que la orca marina sí como que juguetea con eso, y apenas alguien me contó. La orca asesina. No, hay una película, mala. Yo la vi. Ajá, no mala, pero sí como que creo que sí puede matar sin fin de comer, sino que así. No sé, no soy bióloga marina ni especialista, o si hay otras especies que sí lo hagan, pero creo que es mucho más, o sea, no por tampoco así de, ay, no, todos así son, o sea, o humanizar o dar sentimientos humanos a los animales, pero creo que justo eso, o sea, como que la vida deriva a la vida. No sé si exactamente la armonía, pero sí a cierta protección, no sé si llamarlo amor, pero cierto cuidado, algo más eso, que va encaminado a eso, y no necesariamente pues al egoísmo y esto. Sé que tampoco lo dice así, pero me refiero como... Dentro de la obra de Pessoa se me hace que es un poema, a lo mejor no es el adjetivo correcto, pero te digo, dentro de la obra de Pessoa, como que es optimista, ¿no? Sí. Es más optimista que otros textos de Pessoa y es muy, es como bucólico, ¿no? O sea, la onda del campo y se recrea mucho. Hasta donde tengo entendido, de repente un día se le vinieron de golpe todos esos, son creo que 30 y tantos fragmentos del poema y se puso a escribirlos de un jalón. Y ahí es donde crea al heterónimo que escribe estos, porque eso habría que decirlo. Fernando Pessoa pues es un escritor, poeta portugués, tal vez el más importante poeta portugués o poeta en lengua portuguesa del siglo XX, y lo que hizo mucho fue inventarse personajes para escribir su obra, que no son, él decía, no son seudónimos, porque un seudónimo pues es nada más el que una firma para ocultar tu propia identidad. No, él creaba personajes y les escribía una biografía y los enfermaba y los mataba, ¿no? Creo que que es Alberto Caeiro, quien escribe El guardador de rebaños, creo que lo mata de tuberculosis, algo así. Creo que sí. Entonces crea todos estos heterónimos a lo largo de su vida, que creo que son más de 70, aunque son 3 o 4 los más famosos, y ellos son los que escriben su obra, ¿no? Entonces un día le llega la inspiración y se puso como loco a escribir esto, ¿no? Sí, y está publicado como poemas de Alberto Caeiro, no como Fernando Pessoa. Así es. ¿No? Sí, y todos, bueno, por ejemplo, el que hablábamos de Ricardo Reis. Hay otro que se llama Ricardo Reis, que incluso Saramago escribe una novela que se llama algo así como El último año de Ricardo Reis o algo así, y que se imagine recrear el que, sí, la vida o los últimos
meses en la vida de este heterónimo de Pessoa. Alberto de Campos. Álvaro de Campo. Y otro también muy famoso es Bernardo Suárez, que es el que yo voy a hablar. Ese es depresión. Pero yo creo que eso, o sea, vaya, más allá tal vez de la figura de Fernando Pessoa, eso yo he escuchado que, no sé si haya una medición así exacta de cuántos heterónimos existan. Yo he leído que más de 70. Pero imagina, o sea, porque justo no es como, ay, solo cambio mi estilo para esto, sino es una vida, es una personalidad distinta. Y, por ejemplo, el de Caeiro, tengo entendido que es justo un campesino, y que sería el maestro de... Es el maestro de Reis y de Campo. El otro, él es contador, ¿no? Es un contador, sí, un tenedor de libros, y que trabaja en una oficina, pues, como contador. Incluso es menos que contador, porque el contador sí analiza las cuentas y tal. Este nada más lleva registro. Por eso tenedor de libros, nada más lleva el registro de las entradas y de las salidas fiscales de una oficina. Ese es su trabajo. Pero, oye, yo te quería preguntar de algo que tiene que ver mucho con la filosofía. Examen sorpresa. No estudié. ¿No estudiaste? Es que hay 3 conceptos que yo que no estudié filosofía y que lo sé pues por embarraditas que he leído por ahí. Pero al leer a Pessoa me parece encontrarlo, pero no estoy seguro, por eso te lo quiero preguntar. O sea, me gustaría saber qué conceptos tienen estas ideas y si se pueden aplicar a la obra de Pessoa. Hace rato hablaste de lo estoico, ¿no? ¿Qué es el estoicismo? Y yo como que me parece ver también epicureísmo y solipsismo, ¿no? Pero todos son 3 conceptos pues muy filosóficos. ¿Cuál sería cada uno? ¿Y si está en la obra de Pessoa eso? Ay, maestros, espero que no me estén viendo. Bueno, yo de hecho, cuando en específico del guardador de rebaños, yo lo comparé, o mi intención un poco creo que intuitivo por lo mismo que decía, era más bien sobre el escepticismo antiguo. O sea, creo que las 3 escuelas helenísticas como más importantes, ¿no? Justo el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, tienen muchas particularidades que pues precisamente por eso no son escuelas helenísticas y que están precisamente direccionadas al cómo vivir, ¿no? Como a esta preocupación por un sentido ético tal cual del ethos y de cómo vivir, ¿no? Y para mí este poema pues iba direccionado. En un momento yo pensé que era una cuestión como epicúrea, ¿no? Como más de la sensación, también porque... Del goce, ¿no? Ajá, sí, pero de los goces, no necesariamente como de la euforia, como a lo mejor lo tendrían los cínicos, por ejemplo, ¿no? Sino como de estos estados en cierta estabilidad, ¿no? Pero creo que llevándolo un poco más allá, claro, esa era como mi manera de verlo, tendría que ver más con el escepticismo en la cuestión del epogé, que es la suspensión del juicio, que es precisamente eso, ¿no? Para el escepticismo antiguo. Bueno, también aquí entraríamos como varias cosas y pensar que, ¿para qué escéptico? Porque aparte el escepticismo tiene como una trayectoria, por decirlo, ¿no? Como una historia, pues, pero entre eso también hay propias lagunas, y como son escépticos y se supone que suspenden el juicio y no pueden decir sobre las cosas algo, porque eso sería contradictorio al escepticismo, en nombrar las cosas, pues hay muchas ambigüedades. Pero creo que en general, en cierta idea general, pues sería como esta cuestión de que el pensar sobre las cosas, no dicen obviamente que enferma, sino que sí es causa de turbación del alma, ¿no? O sea, el intentar tener la razón o el juzgar sobre las cosas algo, en general sobre algo, ¿no? Que sea así, implica cierta turbación del alma. Entonces este concepto de la ataraxia, que es como ese estado donde no hay perturbación. Y para el escepticismo, ¿cómo se llega a ese estado? Suspendiendo el juicio. No negándolo, no diciendo no conozco nada, ¿no? Sino como no sé. No sé, es más escepticismo para mí, en el guardador de rebaños. Para mí, más que estoicismo. ¿El estoicismo qué sería? Así como una definición muy... Bueno, a ver si ahorita nos ayuda a romper.
El estoicismo pienso que es más bueno, creo que también hay muchísimos estoicos y muchísimas dentro del propio estoicismo, muchas vertientes y tal vez se puedan ahí como contradecir, pero creo que también tiene que ver con esta imperturbabilidad y creo yo, pero eso en la visión de, ¿cómo se llama el que era esclavo? No recuerdo ahora, Epicteto. No. Epicteto era, según hasta donde recuerdo, un esclavo, él también es un estoico, y creo que es, según yo, como la visión general, obvio, como digo, hay muchos matices y muchas corrientes, ¿sí? Muchas corrientes dentro del propio estoicismo. Según yo, una de las cuestiones principales es esta división entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí, ¿no? O sea, por lo menos en Epicteto, por ejemplo, él siendo un esclavo, y creo que no tenía una pierna o una cosa así, aún así él tenía como esta postura de que hay cosas que sí dependían de él, que sí estaban dentro de su como campo de acción, por decirlo de una manera muy fea, pero y dentro de eso podría incluso permanecer con estabilidad, ¿no? Y las cosas que no dependen de uno, que es realmente todo, lo que piensan de ti, cuáles son las condiciones en general del mundo, eso no depende y no puedes hacer nada. O sea, es como esa división fundamental de lo que no puedes hacer, no queda más que aceptarlo. Tal vez estoy siendo muy... Ay, entonces yo soy medio estoico. Lo que porque sí, pues lo que no depende de mí, pues ¿para qué me preocupo? Que por cierto, bueno, ya vamos a darle continuidad alguna vez seguramente al programa de Preludio, pero tenemos un episodio de que hablamos con el maestro, doctor Gabriel Schultz, quien es especialista, fue mi maestro también en la facultad y nos dio una clase también de estoicismo, está en este mismo canal por si quieren ir a verlo, y creo que fundamentalmente eso, y ¿sabes? Creo que sí se parecería en esto que estábamos diciendo, como de, no es indiferencia maligna, ¿no? Maliciosa, de no me importa lo que pase en el mundo. No. Sino una prevalencia de la aceptación de lo que no podemos cambiar. Y entonces en ese sentido habría como, creo que esa cuestión de aceptarlo, ¿no? Pues eso. No sé, pues eso. Pues eso. Oye, pues yo también leía a Fernando Pessoa, el libro del desasosiego. Este libro son casi 600 páginas. Es un libro que empezó a escribir en 1913 y no lo terminó, de hecho. O sea, muere en 1935, no lo termina y quedan escritos, cientos de escritos por todos lados, desordenados. Escribió varias anotaciones de cómo debía ser el libro, pero es un relajo y son contradictorias a veces y realmente pues quedó ahí un texto sin orden ni concierto y ha sido pues editado y corregido por varios estudiosos de Pessoa, ¿no? Este libro, es una edición de acantilado. Dice que es una nueva edición corregida y ampliada por un tal Richard Zenith, que es un estudioso de Pessoa, que incluso tiene el premio Fernando Pessoa, con una traducción de un personaje con un nombre maravilloso. Se llama Perfecto Cuadrado. ¡Órale! Perfecto Cuadrado, está padrísimo llamarse Perfecto Cuadrado. Y efectivamente es escrito por uno de sus heterónimos, que es Bernardo Soares, aunque Bernardo Soares no es un heterónimo. Él mismo decía que más bien era un semi-heterónimo, porque era muy parecido a él. Que yo creo, leyendo El guardador de rebaños, aunque lo haya escrito Alberto Caeiro y se supone que es otra voz, yo sí alcanzo a ver la voz de Pessoa, pues por mucho que quiera inventarse heterónimos, pues no deja de ser él, ¿no? Entonces, bueno, en el libro del desasosiego, pues se supone que es la biografía escrita por él mismo de Bernardo Soares, una suerte de diario, pero que no, es más un rompecabezas, pues, o sea, tú lo puedes leer de corrido o puedes leer los fragmentos sueltos, están muy fragmentados, son aforismos, son reflexiones, son una serie de cosas que tienen todo esto que acabas de mencionar, ¿no? Aunque de manera mucho más pesimista. O sea, por eso te decía que siento que El guardador de rebaños es muy optimista. El libro del desasosiego, como su nombre lo indica, sí lees el desasosiego del personaje, una profunda depresión,
no pare de sufrir, o sea, sí, realmente su visión es muy, muy negativa, muy egoísta en varios momentos. Habla mucho del sueño, o sea, para él lo más importante, vivir es soñar, y para él lo más importante es soñar. Como te digo, es un tenedor de libros que trabaja en una oficina y se la pasa ahí. Entonces, todo el libro es un libro que no te cuenta nada, no te cuenta una historia, sino simplemente son una serie de reflexiones y demás aforismos y cosas, pensamientos de él, ¿no? Es tan vasto el libro y tan lleno de veras de cosas riquísimas que cada 2, 3 páginas hacía marcaba algo, subrayaba algo, señalaba algo. ¿Te acuerdas que te conté que Vanessa Romero, todos sus cuadernos los llegan desde súper y así de colores y todo? Le pregunté, oye, ¿ya leíste el libro del desasosiego? Me dice, no. Dijo, ¿cómo? Deberías de leerlo y quiero ver ese libro cuando lo termines de leer porque va a estar lleno de miles y miles de notas. Escogí, al final seleccioné algunas de las muchas que aparté porque sí eran, te digo, cada 2, 3 páginas, en donde habla de muchísimas cosas. Es mucho, y como el fragmento que leíste del guardador de rebaños, cuando hablas de no creo en Dios, sino creo en la luna, el sol, las montañas, que hay mucha reiteración, ¿no? Es muy reiterativo. Vuelve a repetir la lista de estos objetos por los que cree en Dios, y lo repite cerca de 4 o 5 veces, ¿no? Sí, hay mucha reiteración. A lo largo de todo este libro también hay mucha reiteración, hay muchas tautologías también. Hay muchos no juegos de palabras, sino hay muchas contradicciones, muchos oxímorones y muchos retruécanos. Y juega mucho con eso. En algunos de los que escogí se va a ver eso, ¿no? Por ejemplo, mira, no por ejemplo de eso, pero uno de los que escogí. Oigo caer el tiempo gota a gota y ninguna gota de las que caen se oye caer. Me oprime físicamente el corazón físico, la memoria, reducida a nada de todo cuanto fue o fui. Siento la cabeza materialmente colocada en la almohada donde la tengo formando un valle. La piel de la funda mantiene con mi piel un contacto de personas en la sombra. La oreja misma sobre la que me apoyo se me graba matemáticamente contra el cerebro. Pestañeo de cansancio y mis pestañas producen un sonido muy leve, inaudible, en la blancura sensible de la almohada erguida. Respiro suspirando y mi respiración aparece. No es mía. Sufro sin sentir ni pensar. Mira todos los que escogí. Bueno, más bien estas son ya en una segunda revisión porque escogí muchísimas más. Aquí hay una parte que me llama mucho la atención, una imagen muy, muy padre. Dice, la muerte me parece una partida. El cadáver me da la impresión de un traje abandonado. Alguien se fue y no necesitó llevar aquel traje único que había vestido. Dice, toda la vida del alma humana es un movimiento a la penumbra. Vivimos en medio de un crepúsculo de la conciencia, nunca seguros de lo que somos o de lo que creemos ser. Somos algo que sucede en el entreacto de un espectáculo. A veces, a través de ciertas puertas, entrevemos lo que quizás no sea sino un decorado. Todo es confuso, como voces en la noche. No tengo una idea de mí mismo, ni siquiera aquella que consiste en una falta de idea de mí mismo. Tú leíste uno muy, muy, muy parecido, ¿no? Es que sí, es como, la conclusión puede ser, las cosas son como son y no son como no son, ¿no? Y no hay sentido de la vida, el único sentido de la vida es que no tiene sentido. Entonces esa es un poquito la conclusión. Nunca amamos a alguien en concreto, amamos tan solo la idea que nos formamos de alguien. Es un concepto nuestro, es en suma a nosotros mismos lo que amamos. Las relaciones entre un alma y otra a través de cosas tan inciertas y divergentes como las palabras comunes y los gestos que se emprenden son materia de extraña complejidad. En el acto mismo de conocernos, nos desconocemos. Dicen los dos te amo, o lo piensan y lo sienten a modo de trueque, y cada uno quiere decir una idea distinta, una vida distinta. Puede incluso que un color o un aroma diferente en la suma abstracta de impresiones que constituye la actividad del alma. ¡Órale!
Un poema es la expresión de ideas, de sentimientos en un lenguaje que nadie utiliza porque nadie habla en verso, dice. Toda la literatura consiste en un esfuerzo para hacer real la vida. Los niños son muy literarios, porque dicen tal como sienten y no tal como debe sentir quien siente según otra persona. Oí una vez a un niño que decía, queriendo decir que estaba a punto de llorar, no tengo ganas de llorar, que es lo que diría un adulto, es decir, un estúpido. Sino, dijo, tengo ganas de lágrimas. Y esta frase absolutamente literaria, hasta el punto de que resultaría afectada en un poeta célebre, si pudiera llegar a decirla, explica resueltamente la presencia caliente de las lágrimas saltando de los párpados, conscientes de la amargura líquida. Tengo ganas de lágrimas. Aquel chiquillo supo definir bien su espiral. No quiero leer muchos para no. Aquí hay uno que son, vienen numerados todos y algunos pueden ser un solo párrafo o una frase y otros pueden ser 5, 6, 10 páginas. Este se llama La hospedería de la razón. No todos vienen con títulos, pero algunos tienen títulos. La hospedería de la razón. A medio camino entre la fe y la crítica está la hospedería de la razón. La razón es la fe en lo que se puede comprender sin fe, pero es todavía una fe porque comprender implica presuponer que hay alguna cosa comprensible. Son estos, te digo, como contradicciones, como retruécanos. Leer es soñar de la mano de otro. Leer mal y por encima es tanto como librarnos de la mano que nos guía. La superficialidad en la erudición es el único modo de leer bien y ser profundo. Morir es ser completamente otros. Por eso el suicidio es una cobardía, es entregarnos por completo a la vida. Pero entonces, ¿por qué escribo? Porque predicador como soy de la renuncia, no aprendí todavía a llevarla a cabo plenamente. No aprendí a abdicar de la tendencia al verso y a la prosa. Tengo que escribir como si cumpliera un castigo, y no hay mayor castigo que el de saber que lo que escribo resulta enteramente fútil, fallido e incierto. Dice, nada me satisface, nada me consuela, todo, haya existido o no, me sacia. O sea, nada me satisface, pero todo me sacia. No quiero tener alma y no quiero renunciar a ella. Deseo lo que no deseo y renuncio a lo que no tengo. No puedo ser nada ni todo. Soy el puente entre lo que no tengo y lo que no quiero. Y ya para finalizar, digo que nos podríamos estar aquí 20 horas y nos quedaríamos nada más tú y yo. Muerte somos y como muerte vivimos. Muertos nacemos, muertos vamos pasando y ya muertos en la muerte nos precipitamos. Todo cuanto vive, vive porque muda, muda porque pasa y porque pasa muere. Todo cuanto vive perpetuamente se transforma en otra cosa. Constantemente se niega y se hurta a la vida. La vida es pues una pausa, un nexo, una relación, pero una relación entre lo que pasó y lo que pasará. Pausa muerta entre la muerte y la muerte. Y así está todo el libro. Y te digo, son más de 600 páginas, es una cosa impresionante, es una cosa que a veces se disfruta mucho, a veces es pesada de leer. Yo lo leí casi de corrido y no sé si lo recomendaría, no sé si tal vez sea mucho mejor leerlo pausadamente, a veces leer un par de párrafos y dejarlo unos días, leerlo durante todo un año, como si fuera una consulta. Digo, es como un rompecabezas. Y sí tiene cosas sorprendentes y maravillosas. Y yo creo que Pessoa, obviamente ha sido una influencia muy importante en varios escritores, y yo creo percibir mucha influencia en cantautores. No encontré datos así precisos, pero creo reconocer en gente como Serrat, por ejemplo, un poco ahorita que decías de vivir y que pensé en la frase vivir para vivir, que hay una canción de Serrat que se llama así, Para vivir, y que dice vivir para vivir, solo vale la pena vivir para vivir, ¿no? Que es muy Pessoa. Hay
una de Sabina, que tiene una frase que es más, de hecho en el libro del desasosiego viene casi literalmente la frase, no recuerdo la de Pessoa, pero en la letra de la canción de Sabina dice: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, que también es muy, muy Pessoa. Y también en Luis Eduardo Aute encuentro muchas frases muy estilo de Pessoa, ¿no? Por ejemplo, no entiendo nada, parece ser que es cierto que no hay nada que entender, y en esa certeza no puedo ver sin ti. Dame un motivo para fingir que aún quedan motivos para seguir viviendo esta suerte que es existir sin ti, ¿no? Sí, son como construcciones muy que yo encuentro mucho en Pessoa. Y encontré en este libro una frase que es tal cual el coro de una canción de un rockero inglés que se llama Ian Hunter, que tiene una canción que se llama Ships, barcos, y que el coro dice: we're two ships that pass in the night, que es exactamente un fragmentito del libro del desasosiego, que dice: somos barcos que se cruzan en la noche. No tengo idea si Ian Hunter leyó a Pessoa y de ahí surgió su canción. Tal vez es una casualidad, pero me parece demasiado casual. Puede ser una imagen poética muy socorrida, pero yo no la he visto en ningún otro lado. Somos barcos. Somos dos barcos que se cruzan en la noche, ¿no? Entonces, pues es maravilloso Pessoa. Sí, es maravilloso. Ahora entiendo por qué te gustó tanto. Lo que no entiendo es por qué en momentos de crisis. Pues porque así es la vida. No, pues yo creo que eso, ¿no? O sea, uno intenta como tal vez acercarse. Buscar cosas, ¿no? Ajá. Que te digan cosas. El del desasosiego creo que sí lo leí en la prepa. Justo. Y el otro, o sea... Pero no te llegó tanto como El guardador de rebaños. O sea, yo creo que en la prepa sí, tal vez, pero pienso que precisamente, tal vez, bueno, no sé, pero sí son muy contrastantes, pues, ¿no? Precisamente sí, como la manera de pensar. Sí, no. Sí son contrastantes, sí lo veo, te digo, esto lo veo muy, muy pesimista, y ese muy luminoso, El guardador de rebaños me parece que es muy luminoso, pero como con la misma, como si fuera el mismo personaje, que finalmente pues sí lo es Pessoa, aunque con dos heterónimos, pero sí es como si fuera el mismo pensamiento, pero en un momento luminoso y en un momento triste, y bueno, cuando sabes que estuvo toda la vida escribiendo pues sí, ¿entiendes? Como tal vez condensó aquí los momentos más oscuros, ¿no? Aunque no todo, pues, hay de todo. Y sí hay algunas relaciones con ciertos personajes, tiene una relación con su jefe, con otros, narra, por ejemplo, un momento en que muere una persona que veía casi todos los días y saludaba y tal, y un día se entera que se muere, y entonces empieza a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre eso, gente que estuvo ahí, qué tanto es esa persona real o qué tanto es alguien que solamente existe porque yo la estoy percibiendo, y ahora que murió, qué tanto de mí murió ahí, qué tanto de él murió en mí, en fin, empieza a elaborar una serie de cosas. Muy, muy padre. Mira, dice aquí: me di cuenta en un íntimo relámpago de que no soy nadie. Nadie, absolutamente nadie. Soy los alrededores de una ciudad inexistente, el prolijo comentario a un libro que nunca se escribió. No soy nadie. No sé sentir, no sé pensar, no sé querer. Soy una figura de novela aún no escrita, existiendo en el aire y deshecha sin haber existido entre los sueños de quien no supo completarme. Ay, no. Creo que está mejor El guardador. Es que creo que es como esta visión nihilista, ¿no? Y que al final sí no se contradice que haya dos caras en el mismo, en la misma posición, ¿no? Como decir, nada tiene sentido. Y entonces puede decir como, nada tiene sentido. Y alguien puede decir como, nada tiene sentido. Pero Pessoa dice, sí hay un sentido, aunque el sentido es que nada tiene sentido. Pero ese es el sentido y está bien. Sí, creo que es mucho más... Entonces no vas a releer el libro de desasosiego. Nunca. No, a lo mejor quédense en con su pinche. Es que creo que eso, o sea, bueno, no sé si para siempre, pero sí creo que,
o sea, por ejemplo, cosas que comparto con del guardador de rebaños es como, o sea, no es necesario. Claro, sé que, o sea, sé que hay momentos más bien eso de tristeza, de desasosiego, de miedo, de desolación, y que es inevitable. Pero pienso que hay algunas personas, o en algún momento de nuestras vidas podemos ser esas personas, que intentamos sobre eso, no de una manera terapéutica como para sanarlo o trascenderlo, sino que pensamos que pensando sobre eso, yo pienso, y a lo mejor eso puede ser un tema después, que incluso cierta, o sea, que se le da como cierto valor, como a cierta intelectualidad, que es muy, que le interesa pensar sobre este tipo de asuntos, y como que se le da un valor como positivo a pensar intelectualmente sobre el dolor y el ser, no quiero decir pesimista, sino tener como esta actitud intelectual y sí dolorosa sobre la realidad, ¿no? Pienso que incluso en la cuestión que aquí, porque creo que, o sea, hace más, pienso yo, como una crítica a la religión en sí misma que al concepto de Dios. Por ejemplo, en el de El guardador de rebaños, en algún punto dice sobre Santa Bárbara, ¿no? Y dice, ¿quién pudiera, como que creer en Santa Bárbara, lo de la fe, que aquí también lo menciona, ¿no? Y es cierto, bueno, según ya yo viene acá, pero, o sea, creo que también la razón, ¿no? Y las cuestiones que pensamos más intelectuales o más científicas o más así, también tienen mucho que ver con ciertas concesiones de fe o concesiones incluso metafísicas sobre la realidad. Ciertas suposiciones, ¿no? En las que basamos nuestro razonamiento, y algunas veces es más fe que otra cosa. Fe en el sentido de creer sin tener certeza sobre algo, no una fe religiosa, ¿no? Y pienso que también de pronto hay un prejuicio a, por ejemplo, las personas que tienen una fe, no, o sea, sí, religiosa también, pero en Dios en general, ¿no? O en dioses, o una concepción diferente sobre la vida que no es intelectual, como si fuera una cuestión menor, ¿no? O que, cuando si al final estos mismos intelectuales que llegan a la conclusión de que nada tiene sentido y que estamos bailando en la nada azarosa, ¿qué más da si alguien tiene fe en algo y que puede vivir y que le agrada vivir de esa manera, o que piensa o en un panteísmo, o que ve, a lo mejor no necesariamente a Dios en todas las cosas, pero que ve belleza en todas las cosas, o que tiene una religión establecida, o todo lo contrario, ¿no? Pero pienso que sí, de pronto hay como que se relaciona más bien la figura del intelectual o del pensador siempre o en la solemnidad o en la tragedia completa, ¿no? Y a lo mejor puede ser que también no sea o sea, no es requisito para vivir pensar. ¡Qué bueno! Sí, o sea, no es requisito. Solo vale la pena vivir para vivir. Ajá, exacto. Oye, pero fíjate, ahorita con lo que dices, me quedé pensando, creo que dije mal, utilicé mal porque creo que dije incluso que era depresivo, pero no, porque no es que sea así totalmente en la depre y ya nada tiene sentido, sino nada tiene sentido, o sea, como lo acabas de decir, pues, él no es que lo celebre ese sin sentido, pues, pero tampoco lo lamenta ni se tira al drama, ¿no? Sino es como muy, muy cool, pues, todo el tiempo. Y tiene un concepto que es muy importante en Pessoa, que es la saudade, que incluso parece que no hay una palabra en español que logre traducir, definir exactamente lo que es la saudade en portugués. Algunos lo traducen como melancolía, o como nostalgia, o como anhelo. Como esta frase que te decía de Sabina, ¿no? Que es totalmente de Pessoa, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Porque la saudade en Portugal no es un sentimiento triste de nostalgia, sino puede ser incluso un sentimiento alegre, ¿no? Entonces por eso sí no hay una palabra muy específica en español para describir la saudade. Y a lo largo de todo el libro está presente esa expresión. Y por alguna razón,
que me parece que está bien. En esta edición de Acantilado, el Perfecto Cuadrado decidió no traducirla, no poner la nostalgia. Al principio a mí me costaba trabajo cada vez que me encontraba la palabra saudade, y hasta en automático leía nostalgia para entenderlo, para captar lo que estaba leyendo. Pero después ya me acostumbré y sí ya aprendí con H el significado de la saudade. Bueno, creo que haberlo entendido, y ya no necesitaba agarrarme de nostalgia o de melancolía, sino sí entender lo que significaba la saudade. Ay, pues este es Fernando Pessoa, que por cierto creo que vimos algunas imágenes. Traje unas caricaturas de Pessoa. Mira, este es de un caricaturista norteamericano buenísimo. Se llama David Levine. Fue un gran caricaturista, ya murió, pero además creó escuela. Muchos caricaturistas, Naranjo en México empezó muy, muy influenciado por el estilo de Levine, y muchos caricaturistas nos hemos fusilado a Levine y hemos querido ser Levine en algún momento. Esta es una caricatura que él hizo de Pessoa. Y traigo dos más de un caricaturista italiano que se llama Tullio Pericoli, que me parecen muy bonitas. Son dos variantes de una misma idea, que es Pessoa, que lo que está escribiendo es una huella digital, ¿no? Pues ese es Fernando Pessoa. Ay, pues a ver, vamos a leer algunos comentarios. Perdón, aquí dice, pongan el libro, por favor. Oigan, perdón si no leemos todos. ¿Cuál de los dos? Bueno, a ver, este es el de... Creo que hay muchísimas ediciones de... De todos hay muchas ediciones. Bueno, este es el de... Vienen aquí varias, no solamente El guardador de rebaños. En esta viene, bueno, El guardador y Poemas sin conjuntos. De Alberto Caeiro, supuestamente son los Caeiro. dos. Y esa edición es bonita porque viene... los poemas vienen en portugués y en español. Que portugués, me gustaría aprender portugués, fíjate. Sí, en la página par viene en portugués y en la página non viene en español. Y ese es de Acantilado. Este es de Acantilado. Creo que sí, también está en... Hay muchas ediciones. Siglo XX, no. Te digo que es un relajo el libro del desasosiego porque quedó inconcluso. Incluso hay muchos momentos en que viene el texto y en lugar de una palabra viene un cuadrito. Así, un cuadrito. Porque en el manuscrito original no se alcanza a ver bien qué palabra es. Entonces lo sustituyen por un cuadrito. Aquí dice, mira, he utilizado el mismo sistema de signos que Richard Zenith, que es el experto en Pessoa, utiliza en la fijación del texto en portugués. Entonces pone un cuadrito para el espacio dejado en blanco por el autor, unos puntos suspensivos entre paréntesis para palabras o frases no leídas, paréntesis para palabras añadidas por el editor y un signo de interrogación para lectura hipotética. Sí, es un libro que no ha sido fácil de editar por todas estas características. Oigan, acá también, perdón si no leemos todos, ahora ya desde ayer nos estamos quedando cortos en la lectura de los comentarios. Es que eso te pasa por ya tener tantos. No, pues les agradecemos mucho. Bueno, ahorita leemos los demás arriba. Aquí dicen también, dice Francisco, santo Dios, está cañona la de Nova, súper bien, ¿eh? Voy por un clonazepam para poder... No, todos sobriamente, pues. No sé, bueno, si quieren, pero no es una invitación a eso. Dice aquí Sergio, una definición de estoicismo es aguante vara. Dicen también por acá... ¿Ya viste de Miguel Ángel Alemán Guerrero? Bueno, nos acabamos de aventar una excelente clase de filosofía. Mejor que en la facultad, gracias. Ay, no a tampoco. La Miss Caro. No, tampoco. No estudié, me hubieras dicho que estudiara para el examen. Dice aquí Emilio Pessoa solo publicó un libro en vida. Después de morir se encontró un baúl de los escritores que nos han hecho reconocer como el gran poeta que fue. Como dijo Tabucchi, era un baúl lleno de gente. Creo que, sí, hay
Aquí Caliban nos dice, saludos Cardonova, dejé mi like, muchas gracias. Gracias por sus likes, eso nos ayuda muchísimo. Dice Rodolfo que delicia escuchar a Manuel Hernández y a Caro de Nova, muchas gracias. También acá nos dicen... Dice, sí, ya vi de Miguel, muchas gracias. No, dice aquí también Caliban, las nuevas generaciones están más cerca del nihilismo y desencanto como el propio Pessoa, por algo en esta generación están de moda autores como Schopenhauer y Nietzsche. Pues no sé si en esta generación, ya me siento muy... Pero en la mía bueno, sí. Nietzsche y Schopenhauer son... En la mía sí. Pero además cada rato, es cíclico pues. Uh-huh. Se ponen de moda cada rato. Pero creo que precisamente, bueno, por ejemplo, en la facultad creo que en algún momento hubo como una, voy a decir tal vez epidemia, pero me refiero a que la mayoría de las tesis pues eran precisamente sobre Nietzsche. Uh-huh, sí, y creo que en algún punto como que se hace también un esfuerzo por no ver a Nietzsche solamente, por ejemplo, en la crítica a la moral cristiana, ¿no? Sino también el otro punto que puede ser eso más de la vida, pues, ¿no? O sea, menos reaccionario, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y sí, es creo que también a lo que me refiero. No, por supuesto que no estoy así pensando que no son filósofos imprescindibles, pero sí pienso que a veces el solo centrarnos en este tipo de filosofía uh-huh. nos hace perder porque de hecho muchas de las cosas, por ejemplo, precisamente del propio Nietzsche y de Schopenhauer, y explícitamente lo hablan, pues tiene que ver con el estoicismo, uh-huh. ¿no? Y también al mismo tiempo, todas estas escuelas helenísticas, el escepticismo, el estoicismo, el epicureísmo, tienen una gran deuda también con la filosofía. Tal vez, también es problemático llamarlo filosofía, porque es un concepto, pues eso, ¿no? De Grecia. Uh-huh. Pero sí en la cuestión del momento helenístico de Medio Oriente, precisamente, sí, y todas estas concepciones también sobre... que no tenían tanto que ver con lo otro que se estaba haciendo en Grecia anteriormente, antes de las escuelas helenísticas. Entonces, uh-huh. de pronto, pues se vuelven como muy occidentales estos autores, y toda la fuente de conocimiento que precisamente viene de Medio Oriente, porque eso a veces incluso también se subestima, ¿no? Como, bueno, pero eso es pensamiento hinduista, son importantes, ¿no? En la medida de que los occidentales lo retomaron. Exacto. O lo que te digo, ¿no? De pronto como de, bueno, pero eso es budismo, o eso es así, meditación, ¿no? De hecho, yo creo que esto tiene, o sea, yo no, desafortunadamente no tengo tampoco mucho conocimiento en la meditación, pero creo que está muy cercano también a eso, como en la suspensión de juicio, o sea, la meditación no es como el poner tu mente en blanco, sino permitir que los pensamientos sucedan. Por ejemplo, acá lo del guardador, uh-huh. creo que es esa referencia a que él es el pastor del rebaño, que son sus pensamientos. Sus pensamientos, sí, dice. Entonces, uh-huh. creo que, por ejemplo, los ejercicios meditativos, que también Occidente después se lo apropió en esto de New Age y sacó también como yoga para empresarios, o sea, que Occidente todo lo pues lo mete al final a la lógica del capital uh-huh. Ahora tú vas a ver a Salinas Pliego leyendo El guardador de rebaños. Imagínate. Pero eso, ¿no? O sea, yo creo que, pues sí, bueno, ya. A ver, acá también nos dicen, Antonio, sí, claro, hay que quitarle solemnidad a la figura del intelectual y el escritor. Pues yo digo. Dice Rafa, saudade en portugués literario significa nostalgia por la patria. Es como, en general, por algo como perdido, ¿no? Pero como dices, no es tristeza en sí mismo. No, por eso utilicé mal el uh-huh. adjetivo porque no es depresivo de ninguna manera. Sí navega entre, no sé si decir entre el nihilismo, uh-huh. pero sí en esta idea de, efectivamente, de no tiene caso, pues. Ahora sí que ¿para qué te preocupas uh-huh. si nadie sale vivo de aquí? ¿No? Porque uh-huh. habla mucho de la muerte y efectivamente, de la pérdida, pero no importa, pues. Pero no de una manera derrotista, uh-huh. sino así es. De aceptación. Uh-huh. Pero siento que también algo, yo bien defensora de pero que precisamente todo eso nos, por ejemplo, en el de Alberto Cairo, uh-huh. creo que lo que salva es en lo que sí está, o sea, en las sensaciones, ¿no? Uh-huh. Lo sí. que empezamos un poco como esta sensación, por ejemplo, de la luz del sol, que quizá valga en ese sentido, ¿no? Como más que un pensamiento, que una conclusión racional.
el sentirnos vivos. Habla en algún momento también sobre, por ejemplo, del sabor de la fruta, ¿no? Yo creo que quizá como que esta perspectiva de aunque si no todo, más bien si nada tiene sentido, pero lo que da sentido son las sensaciones. Es que siguiendo la lógica pesoísta, si nada tiene sentido, luego entonces todo tiene sentido. Exacto, como se voltea completamente y entonces al tal vez sabernos finitos podemos vivir sin nada va a ocurrir o quién sabe, pero lo que sí nos consta es ahora, ¿no? Bueno. ¿Sabes qué quiere decir Pessoa en español? ¿Persona? O sea, en portugués, persona. Sí. Tiene su gracia porque por todas las personas que fue Pessoa, ¿no? Sí. Acá también nos ponen, por eso prefiero a Dostoyevsky, que era antinihilista. Dice que precisamente... Ya me dijeron loquillo. ¿Quién te dijo? Bisol. ¿Bisol qué? Dice, el librero de hoy fue como un laberinto para mí. Eso es para loquillos como Hernández, que no se dejan invadir por el desasosiego. Pero la locura es tampoco es un insulto. Mira, Estela Flores, amo a Pessoa, amo este espacio. Un beso. Muchas gracias. Un beso, pero Estela, mándanos 2 besos. Sí, porque no los vamos a repartir. Bueno, aquí dice, excelente clase sobre Pessoa de Hernández y Sweet Caroline. Uy, que le damos uno de Sartre. Ay, no. Bueno, que también creo que tiene que ver un poco, pues, en esta cuestión del existencialismo, que no necesariamente es eso como lo desagradable, sino poner el énfasis en la existencia antes de la esencia, ¿no? Bueno, dice también acá, a Pessoa también le atraía mucho el ocultismo. Fíjate que sobre eso no sé mucho. Así Osvaldo aquí dice, saludos Cari José, excelente tu trabajo, algún libro de Sartre. Sus libros de existencialismo, ay, bueno, pues más bien aquí Monero Hernández que dice aquí Mono, desde julio sigo este noticiero gracias a Caro porque entre tantas voces expertas ella vuelve el análisis una conversación humana. Ay, gracias, su voz recuerda que detrás de cada análisis hay algo que... Ay, muchas gracias, muchas gracias. Dice aquí NGPN. Cada programa con ustedes es como lanzar los dados a un nuevo juego de serpientes y escaleras. A veces me mandan a tan amable manera al margen inferior izquierdo de regreso a la casilla 1. Bueno, esperamos que sea algo bueno. ¿O no? Si te tocó la cola de serpiente, pues ni modo. Chin. Dice también acá Caliban, por ejemplo, en inglés la palabra homesick sería la palabra equivalente en portugués saudade. Sí, que homesick pues, también es nostalgia, ¿no? Que literalmente será la enfermedad por el hogar. O sea, añorar tu hogar, tu como raíz, saudade, pues. Como la saudade, como el origen. Pero no sé si homesick tenga este elemento alegre, pues, porque la saudade, hasta donde entiendo yo, sí hay un elemento de alegría por esos recuerdos. Por esos recuerdos de cosas que ya no tienes, pero que te alegraron y que te siguen alegrando. Porque la nostalgia es un poquito triste, ¿no? O bueno, esa es como la idea que hay. O a lo mejor hemos estado usando equivocados todo el tiempo. Bueno, aquí también nos dicen... justo aquí Chamuco Media nos comparte. Nostalgia. Hubiéramos traído el María Moliner para ver qué definición tiene. Dice. Pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos. Tristeza melancólica originada por el recuerdo de la pérdida. O sea, sí hay una connotación de tristeza. La nostalgia sí tiene una connotación triste, la saudade no. O sea, no totalmente. Bueno. Dice aquí también, gracias Caro, hoy nos recordaste que incluso entre la miel de la vida sigue siendo maravillosa. Muchas gracias, muchas gracias, Monmo. Que ahora no sé por qué YouTube está poniendo como los nombres de los usuarios así. Y entonces ya no, o sea, como el @, y entonces antes se podía ver como con el nombre. Dice aquí Indira, ¿qué piensas del libro México Bárbaro? Me lo tenemos, nos hablaste de ese. Recomiéndalo, diles que aquí en este canal está. Tenemos un programa de México Bárbaro, yo creo que hace meses, ¿no? En mayo fue.
Recuerdo perfectamente que fue en mayo. ¿Por qué? ¿Por qué recuerdas perfectamente? No sé, pero recuerdo perfectamente que fue en mayo. Que por cierto, también en el del Tren Maya hacen mención, ¿no? Sí, todo el primer capítulo, Ajá, bueno, no todo el primer capítulo habla de México Bárbaro, pero sí, en el primer capítulo todo el primer capítulo es sobre la situación en el sureste mexicano a lo largo de la historia, y sí, narra el esclavismo de las compañías enequeneras. En Yucatán. Y menciona a México Bárbaro. Recuerdo que sí fue, o sea, Kenneth nos Torla. lo recomendaste mucho también por esta perspectiva histórica y precisamente también que sigue siendo muy importante la reflexión sobre el abandono al sureste. Y ya que estamos por ahí, les recomendamos El Tren Maya, una historia. Sí. Y además porque la derecha en México ha tratado, Uy, no se ve así por él, perdón. ha tratado de limpiarle la cara a Porfirio Díaz. Sí, ¿no? Ricardo Salinas también apenas. Exacto. Que fue el modernizador de México. Bueno, pues lean México Bárbaro y van a ver. Aquí nos mandan así. Dice Gustavo. Hoy están muy locos, dice Sara Rodríguez. Bueno, ¿qué es locura? ¿Locos Dice, en qué sentido? Hoy están muy locos. Me resultó muy bien porque hoy amanecí así. Yo diría muy loca. Aquí está. Está bien, Sara. Pues la locura. Let's go crazy. Está sobrevalorada la cordura, me parece. Hay un libro que se llama Elogio de la Cordura, de Erasmo de Rotterdam. Pero de la locura, es un ¿no? fraude. Perdón, de la locura. Pero es un fraude porque no es... la traducción está mal. Es Elogio de la Estupidez, realmente, el libro. Bueno, no es un fraude, pues, pero me refiero a que el título es una mala traducción, o no sé por qué decidieron titularlo así, cuando realmente habla de la estupidez, no de la locura. ¿Y es elogio a la estupidez? Sí. Bueno, es obviamente no es como tal un elogio de la estupidez, pero habla de la estupidez, no de la locura. Ok. Dice aquí, ¿será añoranza? Pues, añoranza tal vez, ¿no? Porque la añoranza, me imagino que refiriéndose si hay una similitud con saudade. Lelutier tenía un neologismo que era añoralgias, que era una mezcla de añoranza y nostalgia. Añoralgias. Añoranza, puede ser. Añoranza. Puede ser. Aquí dice, no va, ¿por qué? ¿De qué se están peleando, oigan? ¿Quién se está peleando? No sé por qué Rodolfo dice. No, mira, dice, la añoranza es un sentimiento de tristeza o pena causado por el recuerdo de alguien. Siempre tiene la connotación triste. Recordar un pasado que no está tiene una connotación triste. En la saudade no, no necesariamente. Habría que pensar una nueva palabra. Aquí nos dice... Fíjate, melancolía, dice. Caliban es sinónimo de nostalgia y melancolía, perdón. Dice Caliban, es un error, Caro de Nova. No en todos los chats sale. Aquí salen los nombres de usuario con el correo electrónico. Pues hay que revisar eso. No sé por qué salen así ahora. O sea, no salen, a mí me salen desde el YouTube. O sea, no aquí en la plataforma que tenemos para poner sus comentarios. Dice Indira, gracias, buscar el programa. Los escucho desde junio de este año. Muchas gracias, Indira. Entonces es que en mayo, ¿no? Es de mayo, sí. Dicen aquí, construyamos castillos en el aire. Dice Bisol, mi admirado Hernández, con lo que yo me referí a que le gusta disfrutar de la vida y pasarla bien, incluyendo leer un libro, para mí, tan denso, y ponerte tantos papelitos. Y no acabé. Llegué como a la mitad porque dije, no, ya los voy a dormir. Dicen, no es añoranza. Bueno, puede ser también esa connotación. Es como si hablaran de la canción Penélope de Sabina. No es triste, pero tampoco es un día de fiesta. Penélope no es de Sabina, es de Serrat. Y eso de día de fiesta no. Se me hace que se hizo bolas con 3 canciones y con 2. Dice Javier, me parece que saudade es más bien el recuerdo del tiempo ido. Pero no triste. Pero no triste, exacto. Dice Rafa, la metamorfosis de Kafka también es una mala traducción. Ay, ¿esto es alemán? No voy a saber pronunciarlo. Entonces, ¿cuál es la traducción correcta? Die Verwandlung, la transformación. Ah, pues está más padre la metamorfosis. Más fácil. Dice Rodolfo, pues yo ya estoy con mi tercera taza de café. ¿Con su tercera qué? Taza de café.
Bueno, pues, a ver, es que ya no puedo poner aquí los comentarios que están más arriba, o sea, no los puedo, pero nos manda Javier también saludos desde Veracruz. Acá también Max Montana nos escribió. Norma López también dice, llego tarde, pero seguro, muchas gracias. Bueno, esto también dice, qué respuesta tan inteligente de Arlene, lo que hablábamos hace ratito. También qué vergüenza ver este payaso de Milei arrastrándose, pues sí. Bueno, dice también aquí Indira, mejor que no se endeuden los argentinos bajo la libertad, carajo. Saludos, Caro, dejo mi like, muchas gracias. Dice Rodolfo, like para el Monero Hernández. Dice Visol, qué bueno que llegó el librero. Mira, también acá nos ponen... 31 de mayo Uh-huh. fue cuando se subió el... Yo creo que fue en una noticiera de 4 días antes o algo así. Uh-huh. Y el sábado, el 31 de mayo, se subió el... Ahorita se los pasamos. Se los pasamos también en nuestro el librero solito, ¿no? El 31 de mayo, México Bárbaro de John Kenneth Turner. Mira, si la atiné, si fue mayo. También aquí dicen, quiero decir que sí, esta es una de mis secciones favoritas de la noticiera. Te lo dije. Bueno. Oye, pues con la novedad, ya para irnos, porque ya nos vamos, ¿verdad? Que ya dieron el premio Nobel de Literatura. ¿A quién? A un húngaro. Creo que sí. Para variar, que quién sabe quién es y que nadie lo ha leído nunca en su vida. László Krasznaorkai se llama. Es un escritor húngaro, parece que también es guionista. De hecho, varias de sus novelas, o por lo menos un par de sus novelas, se han hecho película. De pura chiripada, yo hace no mucho compré un libro de él. Pero Sin nomás saber. así, pues sí, que se llama Melancolía de la Resistencia, hablando de la melancolía. Y lo compré por el título y porque la portada viene un cuadro de Giorgio de Chirico. Entonces me llamó mucho la atención. Se me es un título interesante y lo compré. No lo he leído, pero bueno, ya tengo por lo menos un libro del nuevo premio Nobel, que ya sabemos que los premios no sirven de nada. Lo acabamos de ver con el premio Nobel de la Paz. Pero, como también alguna vez lo comentamos, es un buen atajo. Los premios Nobel para conocer escritores. Pues ya nos hablarás de él, ¿no? Bueno, mira, dice, perdón si es de Serrat, es que la cantaron los dos en un concierto. Bueno, dice, dice Ariadna, ahora sí me quedé de A6, pero qué bonito se escucha. Oswaldo nos dice, gracias, Caro José, nos escribimos la siguiente semana. Nos dicen también aquí, es hermoso el poder vivir la experiencia de estos hermosos programas, vivir para disfrutarlos acompañado de una taza de café. Muchas gracias. Y dice NG, László era el nombre de uno de los personajes de Casablanca, efectivamente, Víctor László. Y también es el nombre de un famoso violinista, László Losla, que sale en un capítulo de Don Gato y su pandilla. Bueno, recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.